El segmento de los audaces. Usted es audaz, este segmento es suyo. Y si no eres también, para que aprendas a ser audaz. Exacto, todos Hoy queremos ser audaces. Vamos a aprender a cómo hacer un presupuesto en 6 pasos. Sí, Con qué nuestra fácil querida- suena. Ajá. Con nuestra querida Rosa Anacaona. Nosotros le decimos a Anacaona, se lo confesamos recientemente, pero sí. Sí, la gente que me Anacaona, quiere me Anacaona. dice así. Ah, pues te queremos todos. Pero ese es tu segundo nombre, Sí. Rosa Anacaona. Sí. Él Yo pensé que pensaba era que un era por apellido. tu pelo, por Anacaona. ¿Es verdad? Te Yo nunca te dije contagiaste, eso. tú te contagiaste de él. Por eso fue lo que yo pensé, que tú pensaste. Porque yo lo pensé también. Lo que Gracias. pasa es que yo no nací con el pelo largo. Ah, eso es muy cierto. Es lo Y yo único. tengo ese nombre desde que nací. Ok. Tú ves, así que tú Es callas la casualidad. gente. Es mi nombre de nacimiento. El orden en el cual nos va a dar los 6 pasos va a ser de 6 a 1 o de 1 a 6. De 1 a 6. Del 1 a 6. El número Uno. 1. Vamos a buscar información de años anteriores. ¿En qué sentido? Información contable del negocio, que me diga cómo me fue. Principalmente ingresos y gastos. Y lo vamos a hacer de por lo menos 2 años. ¿Para qué? Y ahí viene el segundo paso. Para poder ver si el negocio ha ido creciendo. O si no, O si no, si de o si no, porque si no, yo tengo que saber qué pasó para buscar esas causas y corregirlas. Pero si creció, yo para el año siguiente pudiera proyectar como mínimo ese mismo crecimiento. Ok. Dígase que si yo facturé en el 2020 2 millones de pesos y en el 2021 facturé 3, ya yo sé que tuve un crecimiento de 33%. Vamos Ok. a buscar Es esas como para diferencias. comparar un año con otro. Exactamente. Esa comparación me va a permitir saber si yo crecí y proyectar ese mismo crecimiento para el año siguiente. Partiendo de la idea de que el negocio va a seguir funcionando con los servicios que tengo, con el personal que tengo y todos los recursos que tengo a la mano. Y una pregunta, si esa persona se da cuenta, ok, que creció, pero no tuvo ganancias, o sea, creció, cubrió, pero no tuvo un excedente de ganancias, o ¿cómo uno determina? Que llegó, por ejemplo, al punto de equilibrio. Sí, se puede hacer varias cosas. En la proyección, tú puedes decir cuáles gastos yo pudiera prescindir de ellos para eliminarlos y así yo tengo una rentabilidad. O proyecto un crecimiento en los ingresos mayor al de los gastos. Okay. Y los gastos naturalmente van a crecer porque si tú, por ejemplo, vas a hacer un aumento de salario a tus empleados, eso tú lo tienes que contemplar desde ahora. Si hay eventos que tú quieres hacer porque quiero hacer una integración con los empleados y eso me cuesta tanto, o quiero celebrar el aniversario en grande, eso también tú lo puedes considerar dentro de tus gastos, Okay. ¿Entendés? en términos así como grandes. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que no me doy el chance de guardar mis gastos o no tengo un registro, ¿de dónde yo lo pudiese sacar? Por ejemplo, de la cuenta de banco, o si yo hago un registro de mis impuestos directamente, yo puedo tomar como referencia lo que yo reporto a la DGI Totalmente. de mis gastos y eso. Totalmente. La DGI tiene como un mini respaldo de nuestra contabilidad. Ajá. Porque uno reporta todas las facturas de ingreso y también todas las de gastos. Entonces, Ah, tú puedes partir cuando de eres ahí. Organizado, cuando eres organizado. Cuando estás formalizado, te toca hacerlo sí o sí. Ok. Entonces, eso te pudiera servir. Obvio que si tú llevas contabilidad, tú tienes un registro más real de lo que es tu negocio y mucho más detallado. Ese detalle también funciona. Okay. Excelente. Ese es el número 2. ¿Cuál es el No, número no, 3? no, es Sí. Este es el número 2. Ese era el 2, proyectar hacia el año ok, siguiente. Pero vamos a hacerlo coreado, o sea, el número 2, ahora este es el número 3. 3. ¡Wow! ¡Qué cumpleaños! Madura. ¿Cuál es el punto número 3? El número 3 es integrar en ese presupuesto. Ya dijimos que el año siguiente nuestro negocio va a seguir operando igual. Vamos a decir que tenemos los mismos servicios, necesitamos los mismos recursos que ya tenemos para operar igual que este año. Okay. ¿Qué yo voy a hacer en esa proyección? Considerar qué yo quiero lograr y hacer diferente el año que viene. Si voy a incluir, por ejemplo, un servicio nuevo, cuáles recursos yo necesito para ese nuevo servicio y cuánto yo espero vender de ese servicio. Proyectar esa venta no es simplemente poner un número, Sí, porque hay veces que... pero te da un norte y te da una meta. Okay. Que cuando tú estás enfocado en una meta, es más fácil lograrla que cuando tú no tienes ninguna, porque ya llegaste. Claro. Ok. Bien. Entonces, en el punto 4, Punto número
4. Saber cuánto tú te quieres ganar. Mucho. Porque, sí, tiene que ser un monto que te rete, pero que no sea imposible. Ok. Que te rete porque eso te ayuda a crecer, bien, pero que no sea imposible porque entonces te frustras en el camino y cuando ves que no lo estás logrando te desanimas. Ok. Y por eso muchos dueños de negocio a veces se desencantan del negocio. Sí. Porque se pusieron metas que no eran realistas. Entonces tiene que ser realista, pero que tenga su reto involucrado. Ok. Bien. Entendido. Número Punto 5. número 5. Cuando ya tú tienes definido todo lo que quieres hacer, cuánto te cuesta y cuánto tienes que facturar para lograr cubrir todo eso y quedarte con la rentabilidad que tú quieres, te tienes que sentar con tu equipo de ventas y de marketing para hacer el plan que te va a permitir conseguir esos ingresos. Ok, eso es si uno está organizado como empresa, pero si soy emprendedor, por ejemplo, que llevo 2 años en operaciones o 3 años y no Hasta tengo... siendo emprendedor, porque todo el que es emprendedor hoy en día publica información de su negocio, básicamente en las redes sociales, para empujar sus ventas. como O sea, es- hay cosas que tú puedes hacer para provocar las ventas. Por ejemplo, una estrategia de redes, mirar las métricas de las redes, cómo se comportó con XY Post, para ver cuál me dio más rendimiento y así. Eso te sirve para hacer ese plan de promoción y publicidad para provocar una venta específica. Por ejemplo, cuando hacemos análisis financieros con los clientes, hubo una clienta que tiene una materia prima que sirve para muchos productos diferentes. Entonces, Entendido. ¿qué identificamos en sus estados financieros? De que hay meses en donde por naturaleza del negocio se vende poco. Ajá, Mi sí, pregunta eso fue, sucede. ¿qué tú puedes fabricar con esa misma materia prima y tu personal, los recursos que ya tú tienes, Ajá. que sea un producto nuevo y que sí se pueda vender en esos meses donde tus ventas son bajas, para que ahí compenses? Para que haya como una... Claro. un Rosa, equilibrio. pero es una pregunta clave, pero no todo el mundo tiene un equipo que le hace ese tipo de pregunta, que pone a la Bueno, persona pero a por eso pensar. la estamos divulgando Ah. aquí, para que la persona se haga esa misma pregunta, porque por eso es bueno. El tema de tener contabilidad no es un tema que tú tienes en tu negocio para pagar impuestos. Tú lo Ok. tienes para información tuya como dueño, de tu saber dónde ajustar, dónde corregir y qué mantener. Pero es el hándicap de muchas empresas, porque uno delega eso en el contable, porque, ay, yo no sé de números o yo no sé de eso. Y uno delega en el contable pensando que esa persona va a resolver y te va a hacer las preguntas que te tiene que, o sea, o llevarte o guiarte en el camino. Pero generalmente no es así, o sea, hay veces que los líos de las empresas son realizados y hechos por los contables. Lo que pasa es que depende el cómo tú tengas contratado ese contador. Muchas veces cuando ¿Sí se ese contrata... contador? Sí. Sí. Pero te entendimos, no importa. So sorry. Ese contador, si tú lo tienes en un outsourcing, por ejemplo, ese contador te debió dar una propuesta que te dice hasta dónde llega su trabajo, porque también tenemos distintos tipos de contabilidad. Ok. Tenemos contabilidad financiera, que es la que te va a hacer ese contador, contabilidad impositiva, porque te va a cumplir con todo lo que tiene que ver con DGI, pero hay una contabilidad que es administrativa, que es donde te dan los reportes con información que tú necesitas para tomar decisiones en tu negocio. Ok. Que si tú no le pediste esa en específico, el contador no te la va a dar. Claro que como experto en el área te puedo decir, mira, ¿y qué tal si hacemos XY plan? O te doy este reporte, aunque te lo cobre adicional. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero depende de lo que tú hayas contratado. Si ya tú tienes un contador interno, ese contador interno que está en nómina y que trabaja 100% para ti, sí debes de manera natural generarte esos reportes administrativos. Ok. Tenemos el número 6. Ese era el número 6, sí, Ya. creo. Ok. Ok. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Por qué recae sobre el dueño de la empresa cuando un contador hace una marrulla o hace algo malo? Porque es su responsabilidad presentar los impuestos, presentar esto. Entonces, tú puedes hacer el mejor presupuesto del mundo y tener la persona que supuestamente te está haciendo el trabajo, pero si esa persona es una marrulla, siempre le cae la culpa al boss. Pasa, pero también porque tú como dueño de negocio debes poder establecer controles internos Ok. y niveles de supervisión. Eso debe pasar. Entonces, aunque tú delegues una función, tú debes
tener el mínimo de conocimiento necesario, por lo menos para supervisarla. Lo de menos es que mucha gente ni siquiera tiene su clave de la oficina virtual. Eso lo hicimos aquí ya en un programa anterior. Claro, qué irresponsabilidad. Entonces, por lo menos poder entrar a esa oficina virtual de la DGI y Claro. ver que todo esté en orden y todas las declaraciones presentadas. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos nuestro presupuesto hecho? Siempre hay que ajustar cositas, porque si tú quieres poner, por ejemplo, servicios nuevos, tal vez eso te requiera contratar personal adicional y eso también es un gasto que tú debes considerar. Okay. El presupuesto no está escrito en piedra. El objetivo del presupuesto es darte un norte, una meta de que tú quieres lograr como negocio. Entonces, en el año siguiente, cuando ya se esté ejecutando todo lo que planificaste, por lo menos una vez al mes o cuando mucho cada 3 meses, tú vas a ver cómo están tus ingresos, cómo has ejecutado el gasto y si eso se parece a lo que presupuestaste. Okay. Si se parece, genial, sigue así. Si no se parece, Hay problemas. hay que identificar las causas para entonces poder corregir e implementar otras cosas que sí te funcionen. Okay. Está fácil, ¿verdad? Me parece... Yo te voy a llamar a ti siempre, siempre. No cuente con que yo me voy a saber la clave ni nada de eso. Yo te voy a llamar a ti siempre. ¿Ya te llamó? Yo tuvimos una reunión hace como 2 años, hace 2 Sí. millones de años, gracias a Paola. Ajá, sí. Pero sí. Llévame suave, niño. Muchísimas gracias, Rosa, por todo tu conocimiento. ¿Dónde me consulto contigo? ¿Cómo puedo recibir una asesoría de cómo hacer el presupuesto? Sí, podemos hacer el presupuesto. Este es un momento ideal para hacer presupuestos del año que viene. Wow, y mire temprano, anticipado. Claro. Pero ya que ya el año nuevo está ahí. Sí, ya en diciembre uno no quiere pensar en números. Contactos, Rosa Anacaona en Instagram y el WhatsApp 809-792-4784. Ya sabe. No haga lío.